Mesa Política Sindical Regional Oeste, a todos los trabajadores y el pueblo en general. Una vez más, los trabajadores argentinos y el conjunto del pueblo nos enfrentamos a medidas políticas, económicas, sociales, tomadas por un gobierno que aplica recetas neoliberales al servicio del capital más concentrado a escala planetaria y sus socios locales, provocando que centenares y miles de compañeras y compañeros queden en la calle sin trabajo, con un crecimiento exponencial de la pobreza, la miseria y la marginalidad. Ya no solo las inmensas mayorías trabajadoras, sino incluso pequeños, medianos y hasta algunos grandes empresarios comerciales, profesionales, que se desenvuelven en los marcos del mercado interno, se van quedando fuera del mundo, cada vez más concentrado en menos manos. Como no se cansa de denunciar el Papa Francisco, el dominio absoluto del capital, de la propiedad privada y de los mercados por sobre el interés común, por sobre la vida humana y por sobre la naturaleza de su conjunto, ya nos ha llevado a que el 1% de la población mundial concentre más riquezas que todo el resto del mundo. Apenas 147 grupos económicos transnacionales concentran la mitad de la producción y comercialización del planeta. Si miramos fronteras adentro en la Argentina, de un total de 750.000 empresas, solo 500 firmas explican y se apropian más de la mitad del PBI, y de ellas las 2/3 partes son extranjeras. Hoy en día el gobierno actual defiende y fomenta un plan orientado esencialmente a afianzar los privilegios de un sector minoritario y poderoso que históricamente ha representado un obstáculo para el bienestar general y la grandeza de la nación. En este escenario resulta evidente cuál es el cambio que el gobierno buscaba. Cambiar futuro por pasado, dijeron. Cambiar pueblo por corporaciones. La rendición frente a la extorsión de los fondos buitres, alentada por el gobierno y buena parte de la oposición, inaugura un nuevo ciclo de endeudamiento externo que hipoteca nuestro futuro y resigna el derecho fundamental de la autodeterminación, sometiendo a la nación a extremos lindantes con la dependencia colonial. La devaluación monetaria es la transferencia de recursos de los trabajadores hacia los sectores concentrados de la economía, fundamentalmente relacionados con las finanzas y con la producción primaria y exportadora. La apertura indiscriminada de importaciones en nombre del libre comercio implica desprotección automática de la industria nacional, desamparo para infinidad de pymes y exterminio de miles de puestos de trabajo. La brutal devaluación y posterior remarcación de precios, a lo que se agrega los descomunales tarifazos en los servicios públicos y el condicionamiento que se impone a la recomposición salarial en todos los gremios, están dando un duro golpe al mercado interno, reinstalando un perverso circuito destructivo que hace prever creciente desocupación y pobreza. Como dice la encíclica Laudato Si de Francisco, no hay crisis separadas, económicas, ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioeconómica ambiental. El modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos a semejante consumo. Las fuerzas desatadas de la competencia del mercado, es decir, de los grandes grupos concentrados transnacionales, nos llevan inevitablemente al caos. Ellos son ese caos y no pueden proponerle a la sociedad ninguna otra cosa. Está claro que para que puedan aplicarse semejantes políticas de expropiación de las grandes mayorías populares de sus medios de vida, la militarización, gracias por eso atrás, creciente de la sociedad, la represión, el miedo deben ser elementos fundantes de su gobierno. El protocolo de seguridad, el caso Milagro Sala, son solo una muestra de ese plan. En el legítimo ejercicio de nuestra representación, luego de haber encabezado
realizado masivas movilizaciones a lo largo de los últimos 14 meses entre las organizaciones gremiales, estudiantiles, movimientos políticos y sociales, estamos hoy acá en contra del conjunto de las políticas de ajuste ya mencionadas, manifestándonos bajo las siguientes premisas. Solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras despedidos, tanto en el sector estatal como privado. Apoyo activo, ¿se puede aplaudir? Sí. ¡Vamos, que se escuche fuerte! Sí. Apoyo activo a sus luchas en reclamo de las reincorporaciones. Aumento de emergencia a los jubilados. Reglamentación y puesta en marcha de la Ley de Emergencia Social. Apertura de paritarias libres. Paritarias libres, eso hay que explicarle a Bullrich. Para mantener salarios con alto poder adquisitivo. Supresión del impuesto a las ganancias por sobre los salarios. Protección de la industria nacional. Aliento a la sustitución de importaciones y respaldo efectivo a las pymes argentinas. Aplaudan, sí, compañeros. Control de la acción de los monopolios que, actuando como formadores de precios, alimentan constantemente la inflación. Defensa del sistema público de salud, de la educación y de la seguridad social. Reafirmación de nuestra voluntad a la integración latinoamericana. Rechazo al gravoso endeudamiento externo a espaldas y costo de la clase trabajadora. Rechazo a la firma de cualquier tipo de acuerdo o tratado internacional de libre mercado que comprometa nuestra independencia económica y nuestra soberanía. El tiempo que el gobierno insensible gana ante la demora de respuestas contundentes y organizadas de nuestra parte, se cobra diariamente puestos de trabajo y afecta directamente a los hogares más castigados y humildes de nuestra nación. Sostenemos la profunda vocación de unidad, convencidos que la misma, lejos de constituirse en un valor en sí mismo, es la principal fortaleza de los trabajadores para defender nuestros derechos. En este contexto, convocamos a la construcción de un plan de acción político, partiendo de que el conjunto de hechos del mes de marzo, paro docente del 6 y del 7, movilización del próximo martes 7, por la industria nacional, movilización del próximo martes 7 por la industria nacional y el mercado interno, huelga de mujeres del 8, el 13 por el cumplimiento de la emergencia social, la movilización del 24 de marzo y la plena adhesión a la huelga nacional del 30 de marzo. Serán una bisagra en la lucha del pueblo, pero que solo con eso no alcanzará. Llegamos a esta situación luego de más de una década en la que recuperamos poder de consumo, en la que a su vez amplios sectores de nuestro pueblo se politizaron, fundamentalmente nuestra juventud, tanto trabajadora como la de otros sectores del pueblo. Pero es evidente que si estamos atravesando por toda esta situación actual, con lo que hemos hecho no alcanzó. No se trata solo de acceder al mercado, de poder consumir. Si dijimos que las fuerzas desatadas de la competencia del mercado, es decir, los grandes grupos concentrados que este gobierno representa, son quienes generan el caos y no pueden proponerle a la sociedad ninguna otra cosa, construir en unidad una fuerza que sea capaz de controlar ese caos, es el desafío que el mundo actual y la situación nacional nos plantea. No podemos encorsetarnos en salidas parciales o meramente gremiales. No habrá justicia social en la tierra sin que los intereses del caos y la destrucción sean derrotados. Estamos aprendiendo que con ganar una o varias elecciones no alcanza, que no solo un problema de repartir,
que el enemigo debe ser derrotado no solo en los aspectos del sistema institucional gubernamental, sino que hay que poder ganar en el terreno de la política, de la economía y centralmente en la lucha ideológica cultural, y que para eso debemos ser capaces de construir un proyecto de sociedad que supere al actual, que nos incluya a todos y que le dispute a las fuerzas del caos y el capital en todos los planos. Es evidente que si ese 1%, el capital más concentrado a escala planetaria y sus socios locales, necesita confiscar a todo el resto como resultado de su propio movimiento de concentración, todo lo que se le oponga será considerado por esos grupos y sus difusores mediáticos como antidemocrático, autoritario, populista y dictador. No entender profundamente lo que ocurre en el plano económico nos llevó a la derrota política que debemos ser capaces de superar. Luego del avasallamiento sistemático que venimos sufriendo el conjunto de la población, las ilusiones de una derecha democrática se han destrozado en la ley de la selva y el derecho del más fuerte. Entonces, desde los intereses del 99% restante de la sociedad, podemos decir que la democracia consiste en la organización que nos debemos dar para enfrentar a ese 1% y en donde esos grupos no pueden estar incluidos como no estamos incluidos nosotros en la democracia que ellos ejecutan. Con el diablo no se dialoga, nos dijo Francisco en su visita a México. En primer término, porque son el causante de los problemas que nos aquejan. Y en segundo lugar, porque al tener concentrado en sus manos el grueso de la producción y circulación mundiales de mercancías, desde alimentos y vestimentas, pasando por medicamentos y energía, y cualquier producto que se nos ocurra necesario para el desarrollo de nuestras vidas, así como el conjunto de los medios de comunicación, películas, novelas, series, noticieros, dibujos animados, diarios, revistas, libros, etc., sin su derrota resulta imposible la democracia, resulta imposible que podamos discutir y decidir por nosotros mismos, porque estamos constantemente condicionados en forma absoluta por esas grandes corporaciones transnacionales y sus socios locales. Por ello, debemos elevar nuestras banderas para estar a la altura de las circunstancias. Debemos cumplir con el mandato que la historia y nuestro pueblo nos demanda. Ya no solo como columna vertebral, sino asumiendo las palabras del Papa Francisco al convocarnos a ponernos la patria al hombro y ser la cabeza de un movimiento nacional que traiga definitivamente la felicidad para su pueblo. Si el gobierno del mundo actual está en manos de los CEOs y dueños de las grandes corporaciones y a la vista están los resultados, es momento que los trabajadores y humildes del mundo nos hagamos cargo de esta situación. Solo el pueblo salvará al pueblo, compañeros. ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso! Este es el documento conformado por la Mesa Política Sindical, el espacio de donde se pensó esta movilización en unidad de la clase trabajadora, por los trabajadores y en defensa de la educación, la salud, el trabajo, en contra de los despidos y en contra del tarifazo.